Bien, era importante eso. Nos genera un perjuicio grande la cantidad de hojas, la reserva de salón y demás cuando gran porcentaje del estudiantado no asiste y bueno, es una problemática y está bien que se pretenda solucionar por ese lado. Bueno, vamos a continuar hoy, esperemos no tener una clase tan accidentada como la pasada. Aviso que estamos en semana de potencial protocolo de evacuación de la facultad, si ya no pasó, es probable que en algún momento ocurra. Esperemos no nos toque a nosotros, pero bueno, como venimos con esta racha, no puedo descartar absolutamente nada. Así que bien, la clase pasada habíamos estado viendo el movimiento característico de lo que denominamos un giroscopio, que muy rapidito, lo vimos la vez pasada. Es interesante tener en cuenta que cuando un objeto ya tiene velocidad y aplicamos simplemente, ¿vieron lo que habíamos hecho de la rueda de bicicleta? Cuando estaba quieta, la presencia del torque del peso la iba a hacer rotar para que quedara minimizando la altura de su centro de masa, por decirlo de alguna forma. Entonces, estando el peso presente y en ausencia de velocidad inicial, el torque obviamente va a hacer girar la rueda, ¿no? Para que está en una posición vertical pase a estar a una posición prácticamente que horizontal. La cuestión es cuando el sistema ya de alguna manera cuenta con momento angular, que obviamente cuanto más rápido lo hacemos girar la rueda, más grande es el omega, y por omega crece, o sea, esa flecha roja es el momento angular, ¿tá? Y entonces, bueno, lo que vamos a ver es que el peso ahora va a cumplir otro rol, básicamente de cambiar la dirección y el sentido al momento angular. ¿Eso qué trae como consecuencia? Bueno, está marcado el brazo, el R, la flecha verde es el peso, y bueno, decíamos hoy, ¿verdad? Sin velocidad inicial, simplemente lo que va a hacer la rueda va a ser rotar. No había L al principio, puede pasar de que aparezca un L pequeño, pero un L al final, que va justamente a cambiar la orientación. Pero la situación es bien distinta si consideramos que comenzamos con mayor momento angular. Ahí vamos a hacer crecer el vector rojo, ¿sí? Y bueno, como consecuencia de la presencia del peso, ahora estando el L, el torque lo que va a hacer es rotar a ese L. ¿Tá? Es lo mismo que habíamos visto la vez pasada, pensando en la analogía de que si yo tengo un objeto y está quieto y le aplico una fuerza, entonces va a desarrollar aceleración y va a generar velocidad a lo largo de la dirección de la fuerza. Pero cuando tenemos un movimiento circular, donde este brazo representa la velocidad y este otro brazo representa la tensión, la presencia de la tensión al ser perpendicular lo que únicamente puede hacer es cambiar el sentido de la velocidad. Entonces, no es lo mismo tener previamente velocidad a no tenerla. Y acá es igual. No es lo mismo tener previamente un momento angular definido a no tenerlo. Y eso es lo que genera justamente el momento o el movimiento de precesión. Y bueno, hay un ejemplo bien interesante acá. Si agarramos una pesa, ¿verdad? Les intentamos levantar con un brazo, obviamente va a tratar de buscar su punto de mínima altura, va a aparecer un torque, lo va a hacer rotar, me lo va a hacer bajar, y bueno, por más que yo entrene y tenga un buen estado físico, ¿verdad? Va a ser muy difícil que yo, por ejemplo, pueda levantar la mitad de una pesa. Ahora, si lo que hago es, por ejemplo, pongo a girar una de esas pesas, ahí lo estoy haciendo con un taladro, fíjense lo que pasa, ¿no? Una persona que no podía levantar ese sistema ahora, con un brazo lo puede sostener. Claro, va a girar, porque ya hay un L. El torque lo que va a hacer es cambiarme la dirección del momento angular que vaya generando. Entonces perfectamente lo puedo sostener una mano, como vimos en la clase pasada, que podíamos sostener una rueda simplemente por uno de sus extremos. ¿Tá? Ese es el denominado momento de giroscopio o movimiento de precesión que veíamos para la rueda y que les dije que en química es muy importante porque ese movimiento angular, los núcleos, los protones lo tienen y el torque, en vez de estar el peso presente a nivel electromagnético, se puede aplicar a los protones mediante la aplicación de un campo magnético. Y ese movimiento entonces es tan importante para la absorción de energía en resonancia magnética nuclear, ya sea para imagenología como para elucidación estructural, que es una de las técnicas que en química utilizamos para poder entender el comportamiento también de la materia. ¿Tá? Así que bueno, es una situación bastante particular. Y bueno,
simplemente recalcar ese aspecto. Vamos a proseguir ahora con uno de los temas más importantes que tiene rígidos, que es el movimiento de rodadura pura. Todo esto porque básicamente es el fin un poco del curso. Porque ahora los objetos tienen volumen, los objetos tienen inercia traslacional y tienen inercia rotacional. Entonces lo que va a ocurrir es que si yo el día de mañana quiero estudiar cómo se mueve la rueda de bicicleta que vimos en la clase pasada, pero en un piso con rozamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, voy a tener que separar los dos efectos que vimos al comienzo de la bolilla. Yo puedo desacoplar el movimiento complejo que tiene este rígido básicamente en dos. Por un lado, en lo que ocurre con el centro de masa, su traslación, y por otro lado, el movimiento de rotación en torno al centro de masa, de ahí en más. Entonces, bueno, dependiendo cómo se mueve este objeto, si este objeto, por ejemplo, tiene en su centro de masa una velocidad de centro de masa, ¿tá? Yo sé que todos estos puntos exactamente van a tener la misma componente traslacional, ¿no? Si el centro de masa se mueve, entonces todos los puntos que yo identifique en ese rígido también lo van a hacer. ¿Está bien? Yo tomo el disco y lo traslado, el centro de masa se mueve con velocidad v, pero la parte superior, la parte inferior, la parte de la esquina, la parte de la derecha, y así sucesivamente. Pero este objeto, además de poder trasladarse de forma pura, es decir, yo empujo una bola a lo largo de una superficie sin rozamiento, en el momento que yo le agrego la capacidad de roce, puede comenzar a aparecer un giro, una cierta velocidad angular. Y ustedes saben muy bien que de un movimiento circular puro, ¿tá? Yo voy a tener como consecuencia de esto que, bueno, si el giro es en este sentido y marco puntos, como consecuencia del movimiento circular, distintos puntos van a tener distinta velocidad, ¿tá? Que va a depender de su lugar en el rígido, de su distancia al eje de giro, ¿tá? Omega por R sobre 2, menos omega por R sobre 2, menos omega por R, y así sucesivamente. Me voy a adelantar un chiquitito para tratar de ver una simulación que es un poquito más simple. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Tá? El rígido va a tener la capacidad de trasladarse. Cuando digo que el centro de masa se mueve, lo que le decía hoy, ¿verdad? Todos los puntos que a mí se me antoje marcar dentro de ese rígido van a tener una misma componente traslacional. ¿Está bien? Pero por otro lado, si yo le agrego las características de giro, el omega por R, desacoplo la traslación, me quedo únicamente con la rotación, voy a ver la parte superior. Ahora bien, cuando yo estoy andando en bicicleta, la rueda de la bicicleta se traslada, ¿verdad? Pero también gira. Entonces, si yo voy a mirar qué es lo que ocurre con cada uno de los puntos que hace la rueda, yo tendría que sumar este vector azul, a sumarle a este vector azul, traslación más giro, y me va a dar lo que está aquí abajo, que es el movimiento superpuesto, de traslación más rotación. ¿Tá? Eso es lo que ocurre con el rígido. Es la composición de esos dos movimientos. Lo que ocurre de traslación del centro de masa, más el giro en torno, en este caso concreto, en torno también al centro de masa. ¿Por qué esta cuestión? Y bueno, el rígido, la rueda, cuando se apoya en el piso, ¿qué punto es el que siente el rozamiento? Antes de llegar al rígido era toda masa puntual, ¿no? Yo a la masa puntual le ponía toda la fuerza y se acabó. Ahora el rígido, ¿cuál es el punto que efectivamente está en contacto con la superficie rugosa? El punto de abajo, el punto de contacto. Y dependiendo de lo que pase con el punto de contacto, es la fuerza que va a aparecer, que puede ser estática o puede ser dinámica. Y si es dinámica, dependiendo para dónde se desplace, va a ser para un sentido o para otro. Entonces ahora no tengo que mirar el conjunto, tengo que mirar el punto en el cual efectivamente se está aplicando la fuerza en cuestión, y aquí la fuerza clave va a estar vinculado con lo que vamos a denominar punto de contacto. ¿Cuál es el punto de contacto? El punto que está en contacto, valga la redundancia, y obviamente su nombre, respecto a la superficie que tiene rozamiento. ¿Está bien? Así que por eso tenemos que entender los dos
movimientos. El peso se aplicará en el centro de masa, la normal se aplicará también en el contacto de forma vertical, el rozamiento también en la superficie. Entonces, es por eso que es tan importante entender este tipo de movimiento como una composición de los mismos. Entonces vamos a empezar analizando este caso. ¿Está? De forma bien genérica la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a mover este punto P? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad del punto P? Y bueno, por lo que estamos diciendo hoy, si yo superpongo lo que pasa con la traslación, que está representado en azul, con lo que pasa con el giro, que está representado en rojo, podemos ver, vamos a pintarlo de otro color, en verde, ¿está? La velocidad del punto de contacto va a ser, en azul, la velocidad del centro de masa hacia la derecha. Voy a tomar un sistema de ejes así, X, Y Z. ¿Tá? El giro, si en este caso se da que es horario, puedo ver que en la parte superior se suma la componente del giro, pero en la parte inferior va hacia atrás, menos omega por R, me queda así. Todo esto versor X. ¿Se entiende? Entonces todo lo que pase con el punto de contacto va a ser clave para entender, por ejemplo, que si la velocidad del punto de contacto módulo es distinto de 0, el punto de contacto va a patinar. Le va a pasar esto. ¿Qué pasó ahí? Estoy dibujando uno de los posibles puntos de apoyo de la rueda. Esa rueda, como se traslada más, tiene más vector azul que lo que gira, que es el vector rojo, el punto de contacto lo que hace es deslizar hacia adelante. Puedo tener la situación de que simplemente no hay giro y solamente hay traslación. Ahí lo dibujo arriba, pero el punto de contacto patina para adelante, ¿verdad? O tomamos el otro caso extremo, que es lo que pasa si yo tengo giro pero no tengo traslación. Cuando, por ejemplo, un auto sale arando, ¿está? Que algo adelantamos la otra vez, ahora vamos a tener todos los elementos para discutir eso. El auto desarrolla potencia química a través de la combustión, ¿no? El motor de combustión interna, que luego pretende llevarlo a una cuestión mecánica, tau, torque por velocidad angular. Cuando el auto está arrancando, que ponemos primera, soltamos rápidamente el embrague, pretendemos trasladar toda la potencia mecánica al piso. La potencia del motor va a estar determinada por justamente sus caballos de fuerza. Si la velocidad de las ruedas es baja, el torque que desarrolla las ruedas es alto, entonces a veces el rozamiento no es suficiente para el torque que la rueda genera y voy a patinar. En la medida que luego el auto va ganando velocidad angular, el torque que desarrolla es cada vez más bajo y voy perdiendo esa característica de deslizamiento. ¿Tá? Y bueno, pasa cuando andamos en bicicleta en una calle con pedregullo, ¿verdad? Cuando me paro en los pedales y arranco el movimiento de la bicicleta, ¿cuándo patina la bicicleta? Al comienzo, nunca al final. ¿Por qué al comienzo? Porque la rueda no está girando, su omega es bajo. Como la potencia la estoy metiendo yo con mi sangre y mis músculos, ¿no? La potencia es grande, entonces el torque es mayor al principio cuando el omega es bajo, y en la medida que la rueda va ganando cada vez más omega, más velocidad angular, el torque que voy a desarrollar es cada vez más bajo. Entonces, la posibilidad de patinar se da al principio a velocidades angulares bajas y no al final, llegando justamente a una situación así, o si se quiere, así, ¿no? La rueda gira mucho, raspa, pero raspa para atrás, y entonces va a haber una fuerza de rozamiento cinética que va a apuntar para adelante, porque el raspado es hacia atrás. Pero si la velocidad angular es baja
y hay mucha traslación, ahí lo que voy a tener es un deslizamiento hacia adelante, con lo cual la fuerza de roce va a ser para atrás. Entonces, acá la física transcurre en lo que pasa con el punto de contacto. Para entender con lo que pasa con el punto de contacto, lo que tenemos que hacer es ponderar estos dos, lo azul y lo rojo. Lo azul es lo que se traslada, lo rojo es lo que gira hacia atrás. Entonces, si esto y esto no está balanceado y me da un valor no nulo, digo que el sistema patina. Si el sistema patina, entonces va a aparecer una fuerza de rozamiento que va a ser cinética. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinética? Como ustedes saben, es mu sub k por la normal, ¿verdad? ¿Pero para dónde? La fuerza de roce siempre se va a poner al deslizamiento. Si el punto de contacto patina para adelante, la fuerza de roce ¿para dónde va? Para atrás. Y si patino para atrás, va para adelante. Es por eso que una forma analítica de describir esta expresión es ponerle menos, porque se va a poner ¿a quién? Al deslizamiento. ¿Cómo mido el deslizamiento? A través de la función velocidad del punto de contacto. Va a ser menos signo de la función BP versor X. Esto quiere decir que la fuerza de rozamiento cinética se opone a la velocidad del punto de contacto. Si el patinamiento es positivo, deslizamiento, el rozamiento es hacia atrás. Si el deslizamiento es negativo respecto al eje X, la fuerza de roce va a ser positiva. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Analicemos esto para un caso particular. Caso 1. Hablemos que al inicio la velocidad del centro de masa vale V0 y la velocidad angular inicial es nula. Es decir que simplemente lo que hace el disco, la rueda, lo que ustedes quieran, es únicamente trasladarse. Así. Es un caso trivial, pero bueno, es para ver cómo funciona esta expresión. ¿Está? Si no hay giro, obviamente que la velocidad del punto de contacto, ¿qué va a ser? V0, ¿no? Sustituyamos directamente en la expresión. Vector Vp es igual a V0 menos 0 por R, versor X. O sea que esto me da mayor que 0, positivo. Siguiendo la expresión, la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos mu por la normal, mu k por mg, versor X, ¿no? Es decir, la fuerza de roce va para atrás. Eso es lo que estamos diciendo, ¿está? ¿Se entiende? Insisto, dependiendo de cuánto sea B, la parte azul respecto a la roja, puede tener positivo o negativo el valor de la función BP. ¿Está? No es trivial. Pueden estar los dos allí, tener componente azul y tener componente roja, y todo va a depender de quién le gane a quién. ¿Está claro? Hagamos el otro caso extremo, caso 2, en el cual voy a considerar que la velocidad del centro de masa es 0 y que la velocidad angular inicial es omega 0. Es decir, la rueda patinando, así, con omega 0. Vimos hoy que esto hace que este punto se mueva así, este punto se mueva así, ¿está? Para atrás. La velocidad del punto de contacto en este caso va a ser la velocidad del centro de masa, que es 0, menos omega por R. Esto es menor que 0, es negativo, ¿no? ¿Verdad? Se está moviendo para atrás. Recuerden que el eje X apuntaba para la derecha. Entonces, ¿para dónde va la fuerza de rozamiento en este caso? Fuerza de roce para atrás, ¿no? Para la izquierda de ustedes, tiene que necesariamente apuntar hacia adelante. ¿Está bien? Fuerza de roce, entonces, es igual a menos mu k por mg por el signo de esta función que es menos 1, ¿no? Porque esto era menor que 0, recuerden. Por lo tanto, esto me da más mu k por mg versor X.
Así que si hay deslizamiento, yo tengo que aplicar esta formulita para saber hacia dónde ubicar la fuerza de roce, ¿tá? Ubicando los valores característicos. Y van a haber un montón de problemas de taller, de múltiple opción, control de exámenes, en los cuales justamente se dice, bueno, calcule cuánto vale la aceleración angular o la aceleración lineal en esta determinada situación, donde en este caso puede ser un disco, un aro, lo que ustedes quieran, se le da las velocidades iniciales al respecto. Lo que les está diciendo a ustedes, bueno, apliquen esta condición para saber en términos dinámicos qué fuerza hay que poner, en este caso es cinética, y bueno, para dónde apuntará va a depender justamente de lo que nos dé esta función signo de la velocidad de punto de contacto. ¿Está claro? Porque la fuerza de roce no se aplica en cualquier lugar, se aplica acá, en el punto P. ¿Está bien? Esa es la clave de todo. ¿Vamos a claro hasta acá? ¿Sí? Bueno, así arranca el movimiento. La pregunta es qué pasa de aquí en más. Vamos a analizar la cinemática y la dinámica del giro. Volvamos al caso 1. Y nos preguntamos ahora qué pasa para tiempos mayores a 0. Entonces, un poco lo que hemos visto hoy. Tomo el caso 1 porque es el más simple, ¿tá? Pero insisto, esto se puede perfectamente generalizar para cualquier otra cuestión, ¿tá? Es un sistema en el cual únicamente al inicio tenemos traslación sin giro, ¿tá? Acabamos de ver de que aparece como consecuencia de ello una fuerza de rozamiento que es cinética. Y bueno, para poder analizar lo que ocurre en términos de traslación y giro, tengo que plantear dos ecuaciones. Por un lado, para analizar qué es lo que pasa con el centro de masa y su aceleración, la segunda ley, sumatoria de fuerzas igual a m por a. Y si quiero analizar cómo es el giro que va a tener el disco o rueda en torno a su centro de masa, bueno, voy a tener que plantear la sumatoria de torques en torno al centro de masa, como y centro de masa por alfa, ¿tá? Para justamente entender su dinámica rotacional, ¿no? Cómo gira. ¿Está bien? Respecto a la primera parte, es sencillo, porque no tengo otra fuerza que no sea la de roce. Ya sé que es para atrás. Habíamos visto que era negativa, caso 1, menos mu por mg. ¿No? Menos mu por mg es igual a m por a. ¿Tá? Por lo tanto, la aceleración es menos mu g per sobre x. ¿Está bien? Vamos ahora al giro. Sumatoria de torques en torno al centro de masa. Para simplificar un poquito la cuestión, recordar, acá está el centro de masa, todas las fuerzas que están presentes, ¿verdad? Tengo el peso, tengo la normal, estrictamente la normal sale del contacto en estas dos superficies, ruedas, piso, por lo tanto tendría que ponerlo acá abajo, pero pasa por el centro de masa, ¿verdad? Y le agregamos la fuerza de roce acá. Peso y normal, ¿verdad? Tienen brazo cero, ¿no? Yo tendría que poner acá el torque del peso más el torque de la normal más el torque del roce. Estas dos primeras se anulan, ¿verdad? Porque el R es igual a 0. Porque pasan por el punto en el cual yo estoy planteando el torque. La única fuerza que tiene brazo no nulo es la fuerza de rozamiento. Acá está el R, ¿no? Que como siempre va del punto donde yo estoy tomando como referencia al punto de aplicación de la fuerza. Así que traslado el centro de masa, el R, a este punto donde está la fuerza de roce. ¿Sí? Hago que los dos tengan el mismo origen
y cierro el primer vector sobre el segundo por el ángulo más chico, ¿no? Esto me hace que el torque del roce sea un torque entrante, ¿verdad? O sea, a favor del eje Z. Entonces esto me queda que el torque de rozamiento es R por la fuerza de roce positivo. Esto es igual a I centro de masa por alfa. ¿Está bien? Ah, pero el rozamiento era negativo. Negativo para el X, para la traslación. Pero para el torque perfectamente puede tener otro sentido. ¿Está? Esto ya sabemos que vale mu por mg, mu k. La inercia le voy a dar un valor, voy a asumir que es un disco, así que esto es mr cuadrado sobre 2, lo buscamos en tablas. ¿Está? Y acá me queda entonces que R por mu por mg, mu k, es igual a m r cuadrado sobre 2 por alfa. Acá tachativa de este R con este R, este M con este M, con lo cual alfa me va a quedar más 2 mu por G sobre R. Versor Z. Y acá simplemente una pequeña aclaración. Yo acá estoy tomando los ejes cartesianos de siempre. ¿Tá? A veces van a ver ustedes que indistintamente hablamos del eje Z o de un eje φ. El eje φ es un eje tangencial que según regla de la mano derecha está vinculado con el eje axial que es el eje Z. Estoy diciendo que si el eje Z es positivo, el giro horario es positivo. El giro lo estoy representando con ese versor φ, ¿está bien? Que es un versor de coordenadas cilíndricas, un versor que gira. ¿Está claro? Así que giro horario positivo justamente para que acompañe el eje Z. Así que esto se puede plantear de esta forma, versor Z, o se puede hablar que alfa es igual a más 2 mu gr versor φ. ¿Está bien? Así que un φ positivo le corresponde un eje Z entrante, ¿está? Por regla de la mano derecha. ¿Está claro? Lo van a poder encontrar de las dos formas. ¿Está bien? Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Noten, la aceleración lineal nos dio negativa. La aceleración angular nos dio positiva. ¿Está? Este es el principio robinhoodiano, ¿tá? De la cinemática dinámica rotacional. Cuando hay un objeto que se traslada más que lo que gira, hay un desbalance, hay pérdida de energía porque es deslizamiento. Lo mismo ocurre si un objeto rota más de lo que se traslada. Entonces, ¿qué aparece ahí? Un sistema mecánico, aparece el roce que viene a equiparar. Le saca al que tiene más para darle al que tiene menos. Acá había mucha traslación al principio, porque el cuerpo se trasladaba exclusivamente. Entonces, ¿qué hace el sistema mecánicamente? Para tratar de minimizar las pérdidas, gana una aceleración lineal negativa, pierde el que tiene mucho, la velocidad lineal, aparece una aceleración angular positiva, empieza a girar algo que inicialmente no giraba, para finalmente equipararse los dos, ¿tá? Para llegar a una situación de equilibrio mecánico en rotación, ¿tá? Así que bueno, esa reglita la van a ver sistemáticamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la velocidad lineal y angular a lo largo del tiempo. Cinemática, yo sé que B es igual a B0 más A por T, y omega es igual a omega 0 más alfa por T. ¿Está? Esto simplemente por un tema de simplicidad, lo voy a multiplicar por R a ambos lados. Y estoy viendo que en mi caso particular, en el caso 1, esto era B0 y esto era 0, ¿sí? Y me va a quedar, lo dibujaré en azul, que B de T es igual a B0 menos mu G por T, y omega de T por R es igual a 0 más alfa por R, que sería más 2 mu G por T
en el tiempo. Es decir que lo que voy a dibujar en azul es la velocidad lineal, en rojo es la angular, la velocidad lineal arranca en V0 y empieza a perder porque se trasladaba mucho. La velocidad angular era al principio 0, empieza a crecer porque no giraba nada, hasta que los dos encuentran un equilibrio. Ese instante en el cual esas dos curvas se juntan tiene nombre propio y se llama tiempo, un instante de rodadura pura. RP se le pone. ¿Qué pasa en la rodadura pura? Las dos curvas se igualan. Y como BP era B del centro de masa menos omega por R, si estos dos son iguales, entonces su resta es 0. O sea, rodadura pura es sinónimo de velocidad del punto de contacto 0. ¿Está? Que eso es lo que todos los cuerpos rígidos al girar, en principio, un auto, una bicicleta y demás, es lo que va a procurar. Una situación en la cual el punto de contacto lo que hace es cuando se apoya ahí, no va ni para adelante ni para atrás. Simplemente se apoya y se levanta. Porque si girara un poco más de lo que debiera girar, el punto cuando entra en contacto desliza para atrás, aparece fuerza de roce cinética y hay pérdida de energía. Entonces lo que estamos diciendo es que una rueda, por más que se mueva, si logra moverse de forma balanceada en lo que es traslación y giro, yo puedo sacar del piso lo mejor. ¿Qué es sacar del piso lo mejor? Fuerza de roce, no cinética. Esto es deslizamiento para adelante, esto es deslizamiento para atrás. ¿No? Esto es súper ineficiente, pérdida de energía, elevamos temperatura, ineficiencia. ¿Tá? No es viable para que un auto esté todo el tiempo quemando cubiertas, ¿verdad? ¿Cuál es la forma más eficiente en términos mecánicos de hacer uso de la fuerza de roce? Es apoyar, hacer fuerza para atrás estática, sin deslizar, para generar sobre mi centro de masa por acción y reacción una fuerza de roce estática. Una rueda no es ni más ni menos que piecitos, uno al lado del otro, apoyándose, haciendo fuerza para atrás para conseguir movimiento para adelante, otro pie que se apoya, hace fuerza para atrás y saca movimiento para adelante, pero sin deslizar. Es una fuerza de rozamiento estática. La rueda se apoya en un punto y no desliza ni para adelante ni para atrás, simplemente se apoya. Luego gira y rota, se apoya a otro punto, se apoya a otro punto. Y cada punto que se va apoyando, como ven acá, es un instante. No patina ni para adelante ni para atrás. Porque si gira más, vuelvo sobre lo mismo, ese punto, ahí, ¿verdad? Patina para atrás o al revés. Ahí patiné en toda esa primera región como consecuencia de eso. Voy a dibujar ahí arriba, Majar, para que vean cómo, si se traslada más de lo que gira, el punto de contacto apoya, patina para adelante en todo ese tramo. ¿Está bien? Así que una rueda en rodadura pura no disipa energía. ¿Hay rozamiento? Sí. ¿Pero qué rozamiento es? Estático. Ah, pero se mueve el centro de masa. ¿Y qué me importa? Si el que está apoyando y está sacando fuerza de roce del piso es el de abajo, no el centro de masa. Así que eso es lo que hay que empezar a cambiar. Como esto es un rígido, es bien claro sobre qué punto están las fuerzas actuando. La fuerza de roce actúa en el punto de abajo, el de contacto. ¿Que afecta al centro de masa? Sí, obviamente. Pero el lugar que está sufriendo la fuerza es el punto de contacto, no el centro de masa. ¿Está claro eso? Entonces la primera parte de esto es entender justamente cómo es la evolución del sistema.
Si hay deslizamiento, entonces hay pérdida de energía, el sistema tiene que acomodarse. Pierde el que tiene más, aceleración lineal negativa, gana el que tiene menos, aceleración angular positiva. De hecho, podemos calcular cuánto tiempo le lleva esto, ¿no? ¿Cuánto vale TRDP? TRP, acá tenemos que B en rodura pura es igual a omega de rodura pura por R. Si igualan a los dos, y si son iguales los dos, entonces la velocidad del punto de contacto es 0. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto es ese tiempo? Bueno, de dos formas. O la velocidad del punto de contacto es 0, que es que B centro de masa menos omega, vamos a ponerlo así, es igual a 0. Esto era B0 menos mu G por T, y omega por R era 2 mu G por T. ¿Tá? Cuando este tiempo es el tiempo de rodura pura, esta expresión obviamente se iguala a 0. ¿Ah? Entonces, sustituyendo ahí en esta expresión, me queda B0 menos 3 mu sub K por G por T de RP es igual a 0. Conclusión, el tiempo en el cual se igualan, el tiempo de rodura pura, es P0 sobre 3 mu G. Y sustituyendo en cualquiera de las expresiones, B de centro de masa para T igual T de rodura pura, me va a quedar B0 menos mu G por B0 sobre 3 mu G. ¿Tá? Así que me queda B0 menos 1/3, así que esto es 2/3 de B0. ¿Tá? ¿Se entiende? Sí. Abajo B0, no. B0 menos mu G. Claro, es esta expresión de acá, ¿no? Estoy hallando en qué momento esta función, la azul y la roja, se igualan. Que es sinónimo de que la velocidad del punto de contacto sea nula. ¿Tá? Así que sustituí la expresión matemática de B de T, B centro de masa, sustituí la expresión matemática de omega de R y hallo en qué lugar se igualan o la velocidad del punto de contacto es nula. Y a eso le calculo el tiempo. Y como conozco el tiempo, vuelvo acá y determino cuánto valen los dos. ¿Está bien? Así que ahí sé cuánto vale. Acá no aparece el mu. Pues esto está fijado digamos, geométricamente hablando. Si la superficie es más o menos rugosa, lo que va de alguna forma a afectar ese valor es cuánto vale ese tiempo. Cuanto más rugoso es el coeficiente de rozamiento cinético, más rápidamente alcanzó la rodura pura. Si mi superficie es muy lisa, el coeficiente viscoso de rozamiento cinético es muy bajo, por ende el tiempo al cual alcanzaría la rodura pura sería mayor. ¿Tá? Así que dependiendo del valor de mu, ese instante en el cual alcanzó la rodura pura es más pronto o es más distante. ¿Tá? ¿Está claro hasta ahí entonces? El sistema que está desbalanceado, mecánicamente hablando, mucho giro, poca traslación, o mucha traslación, poco giro, se va a tener que balancear. ¿Ah? Porque esta curva genera disparidad, se tiene que minimizar esa separación para llegar a una potencial situación de equilibrio mecánico. Ese equilibrio mecánico se alcanza en principio cuando se equipara la traslación con el giro. Ese instante, ¿cómo se llama? Rodadura pura. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Esa es la condición de rodadura pura. Que la velocidad del punto de contacto valga 0 o que la velocidad del centro de masa se iguale a omega por R. Eso es lo que acabamos de allá.
y el tiempo en el cual eso se da. Lo que vamos a hallar ahora es cuánta energía se pierde en ese proceso de deslizamiento. Pérdida de energía. Fíjense lo que nos está pasando. Estamos tomando como ejemplo el caso 1, donde solamente había traslación. El punto de contacto inicialmente se mueve, desliza, aparece roce cinético, pierde energía. Hasta un determinado instante, este está igual a 0. Acá es el tiempo en el que se alcanza la herradura pura. Entonces acá hay un B de RP y hay un giro omega de RP por R, tal que la velocidad del punto de contacto es 0 o que la velocidad del centro de masa se iguala a omega de RP por R. La pregunta es, de acá hasta acá, en este instante o en este proceso, ¿cuánto es la energía perdida? ¿Por qué hay energía perdida, verdad? Porque hay rozamiento. ¿Qué tipo de rozamiento hay? Cinético. ¿Está bien? ¿Cómo puedo hallar esa pérdida de energía? Bueno, lo puedo hacer de dos formas. Ese delta E lo puedo hacer simplemente por la expresión E final menos E inicial. Esto sería 1/2 de la masa por B de RP al cuadrado más 1/2 de I centro de masa por omega de RP al cuadrado, ¿no? Traslación y giro, menos la energía inicial, que es 1/2 de mv0 cuadrado. Ya calculamos cuánto vale esto, dijimos que esto vale 2/3 de V0, lo mismo que está acá, esto sería 2/3 de V0 sobre R, se hacen las cuentas y ya está. Pero acá, simplemente para mostrarles que la física transcurre en lo que acontezca con el punto P, vamos a plantear esto desde otra óptica. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Como siempre, la pérdida de energía, o hacemos el balance de energía o hacemos el trabajo de la fuerza disipativa. El delta E, al igual que simplemente restar energía final menos inicial, esto es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? El trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿cómo se calcula? Se calcula como el producto escalar de la fuerza de roce por el desplazamiento. ¿No? ¿Desplazamiento de quién? Hay muchos puntos en el rígido, ¿no? Del punto P. No es del centro de masa. ¿Está claro eso? O, otra cuestión distinta, yo sé que potencia es la derivada de la energía en el tiempo. Por lo tanto, yo puedo decir que diferencial E es P de T en dt integrado en los dos. Así que el delta E es igual a la integral de P de T en dt. ¿Qué potencia? Como ustedes saben, potencia es un escalar, es el producto escalar de fuerza por velocidad o de torque por velocidad angular, por analogía, ¿no? Pero acá lo vamos a simplificar. La fuerza es la fuerza de roce y la velocidad es la velocidad del punto de contacto, ¿no? Porque hay fuerza de rozamiento y obviamente hay velocidad. ¿Entre qué instantes hay deslizamiento? Hay deslizamientos desde t igual 0 hasta t igual t de RP, que ya lo conozco. Así que yo puedo integrar esta potencia disipada en este periodo de tiempo. La velocidad del punto de contacto, esto ya lo hallamos, la fuerza de roce es menos mu k por mg. Y la velocidad del punto de contacto, lo hallamos recién, ¿verdad? Era V0 menos mu g, ¿tá? Esto era el V centro de masa, menos 2 mu g por R sobre R.
por T. ¿Tá? Esto era el V centro de masa, y esto que está acá es el omega por R, omega de T por R. ¿Sí? Simplemente resté las dos expresiones de velocidad, la roja y la azul. Por lo cual, la velocidad del punto de contacto se convierte en V0 menos 3 mu G por T. Con esto, yo ahora puedo venir acá, porque acá me va a quedar el producto de la fuerza de roce, ¿tá?, por el de la velocidad. Entonces, con esa información me va a quedar que el delta E es la integral de menos mu K por mg por V0 menos 3 mu G por T en dt, entre 0 y T de Rp. Mu K por mg, por suerte, en este proceso es constante, así que sale para afuera de la integral. Me queda entonces menos mu por mg por la primitiva de esta suma, ¿verdad? La primitiva de V0 en dt es V0 por T, ¿no? Y la primitiva de menos 3 mu G por T es menos 3 medios de mu G por T cuadrado. ¿Está bien? Esto evaluado entre 0 y T de Rp. El T de Rp ya más lo habíamos hallado, está en la transparencia anterior. Esto era V0 sobre 3 mu G, ¿no? Así que bueno, hay que hacer cuentas ahí. Entonces, con todo esto, me queda que la variación de energía es igual a menos mu G por V0 por T de Rp, que es V0 sobre 3 mu G, menos 3 medios de mu por G por esta porquería al cuadrado, que es V0 cuadrado sobre 9 mu cuadrado por G cuadrado. Bueno, acá este mu G se va con este cuadrado y este cuadrado. Este 3 con este 9 se va y me queda un 3. Este mu G mata este mu G y el mu G que quedaba. Así que esto me queda en definitiva que el delta E es menos m V0 cuadrado por 1/3 menos 1/2, que me da mv0 cuadrado sobre 6. ¿Ah? Que si hacen la cuenta con lo que les dije hoy, esto, acá arriba, le da exactamente lo mismo. ¿No? Insisto en esto, no para hacer la cuenta, sino porque si ustedes acá, en vez de haber puesto la velocidad del punto de contacto, hubiesen puesto la velocidad del centro de masa, que es un error común, la velocidad del centro de masa es V0 menos mu G por T. No hubiese quedado este 3. Este delta E no se hubiese dado distinto, porque el rozamiento no está actuando en el centro de masa. Estoy multiplicando una fuerza que actúa allá abajo por el desplazamiento de un punto allá arriba. Le va a dar algo, no tiene ninguna significancia física. ¿Está bien? Así que si voy a hacer el trabajo como estamos acostumbrados a hacer, tenemos que tener el cuidado de poner el punto en cuestión. La fuerza de roce se aplica en el punto de contacto. Así que la fuerza está definida y el punto de contacto lo tengo que expresar correctamente. ¿Está bien? Es una opción. Yo no la recomiendo porque motiva este tipo de errores. ¿Qué es lo más fácil de hacer siempre? A mi entender, como sugerencia, plantear la energía final, plantear la energía inicial y hacer el delta E. ¿Está? Aunque en algún caso quizás tenga que hacer alguna operativa más. ¿Está claro entonces? Ojo con el rígido, porque el rígido justamente tiene puntos distintos y pueden estar sus distintos puntos sometidos a distintas fuerzas. Para poder hallar la que está en cuestión, tengo que identificar bien clarito cuál es la que está sufriendo el efecto. ¿Queda más o menos claro eso entonces?
rígidos es punto dependiente. ¿No? Bien, eso respecto al deslizamiento. A y BP distinto de 0, dijimos hoy, pasa todo esto. El sistema va a procurar igualar velocidad lineal y angular por R para alcanzar la potencial rodadura pura. La pregunta es qué es lo que pasa de aquí en más. Volviendo al ejemplo de hoy, yo les decía, son distintos, B y omega, aparece el roce, le saca al que tiene más, le da al que tiene menos, esas diferencias se empiezan a achicar. Pero la pregunta es qué es lo que pasa de aquí en más, una vez alcanzada la rodadura pura. Eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Está? Si esta A y esta alfa son lo que son, con el objetivo de que sean iguales, luego del TDRP no puede ser que sigan siendo lo que eran, ¿no? Porque si yo extiendo la función omega, extiendo la función B lineal para quién más, acá se igualaron, pero ¿qué pasaría acá? Seguiría apareciendo diferencia entre los dos. Y eso no va a ocurrir. Lo que va a pasar es que de aquí en más cambian las fuerzas, se va el rozamiento cinético, aparece el rozamiento estático, y ahí, bueno, las dos tendrían que seguir unidas. ¿Para qué? Para que de aquí en más, B lineal y omega de R sean iguales para todo T mayor a T de RP. Entonces, primero son distintos A y alfa para que se igualen. Una vez que se igualan, deberían seguir juntos. Pero para que sigan juntos, tienen que tener la misma función, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para tiempos mayores a T de rodadura pura? Se debería cumplir que la velocidad del punto de contacto sea 0 para todo T mayor a T de RP. Recordando que B de P es B centro de masa menos omega por R, si esto tiene que ser 0, esto es una B de T y esto es un omega de T por R. Por lo tanto, tiene que haber una nueva cinemática, una nueva B0' más A' por T, y acá tiene que haber un omega' R más alfa' R. Disculpen que acá me quedó el R, lo voy a poner antes. Para que la función azul la curva azul y la curva roja, ¿tá?, hagan lo mismo de ahí en más. Azul bajaba y luego se va a equiparar. La roja era azul, subió hasta equipararse, ¿tá? Y lo que estamos analizando es lo que transcurre entonces para tiempos mayores a T de RP. ¿Tá? Lo que habíamos visto es que acá tengo una condición de deslizamiento. El sistema patina, pierde energía. Hay diferencias entre las curvas de B y omega. Y de este otro lado aparece la potencial situación de rodadura. Ahí no hay disipación de energía. ¿Hay rozamiento? Sí. ¿Pero qué rozamiento hay? Estático. La rueda se apoya,
hace fuerza y sin deslizar consigue el movimiento. Se apoya a otro punto, hace fuerza, sin deslizar, consigue desplazamiento. Y así sucesivamente. Son de vuelta. La rueda son piecitos que se apoyan sin patinar uno consecutivo al lado del otro. ¿Está claro? Por eso decimos que la condición es otra. Son dos curvas que tienen que ir de la mano. Logramos igualarlas, hay una velocidad de encuentro, una v0' igual a omega 0't, que son las de rodura pura, era la v de rp, igual a la omega de rp por r. Y para que esas curvas, si tienen el mismo punto de arranque, sigan igual, ¿verdad? Si son ecuaciones lineales, tienen que tener exactamente la misma pendiente, ¿no? Las pendientes, ¿quién son? Las aceleraciones. Entonces, para que esto siga así, precisamos esta condición. Esta condición es la que me asegura seguir en rodadura pura. Una cosa es llegar a que se encuentren. Se igualaron. Situación de potencial rodadura pura. Y después la pregunta siguiente es, ¿siguen así? ¿Está bien? Entonces son de vuelta situaciones cinemáticas bien diferentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a poner ahora todo esto junto en un ejemplo bien típico. Ahora el plano lo vamos a dejar de tener horizontal porque es un caso súper particular. Lo vamos a plantear en un plano inclinado a ángulo θ genérico. A ver qué da. Vamos a considerar un caso con velocidad translacional v0 y con una omega inicial 0. Igual al anterior, solamente que lo que estamos cambiando ahora es que el ángulo que tiene la superficie respecto al horizontal es θ. ¿Está bien? Bien, ¿qué haríamos aplicando todo lo que acabamos de ver hoy? Bueno, como siempre, y antes del comienzo, definir nuestro sistema de ejes, X e Y. Voy a tomar el eje Z entrante o el sentido de giro horario positivo. ¿Está? Eso es importante para la ecuación de la velocidad del punto de contacto que tomamos hoy. ¿Está? Acá la sugerencia es, imagínense una rueda girando, un rulógrafo ahí, un movimiento horario, desplazamiento hacia la derecha, un movimiento antihorario, desplazamiento hacia la izquierda. Con ese criterio, la condición de rodadura pura siempre la van a poder tomar como V igual a omega por R. Pueden cambiar el sentido de los ejes, está perfecto. Tendrían que derivar ustedes para ese caso particular suyo la nueva condición de rodadura pura. ¿Está? Así que no tiene sentido reinventar esa cuestión, así que la sugerencia es, imagínense una rueda en rodadura pura. Si se mueve hacia la derecha, les conviene tomar el sentido positivo del horario. Si la rueda se mueve hacia la izquierda, tiene sentido que se tome como positivo el giro antihorario. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Está ahí? Entonces, bueno, la pregunta es ¿cómo arranca este movimiento? Bueno, ya lo hicimos hoy. Aquí tenemos que mirar al punto de contacto. ¿Cuánto vale la velocidad del punto de contacto? Por lo que acabo de decir es, yo puedo ya utilizar la formulita V centro de masa menos omega por R al instante inicial, versor X. ¿Sí? La velocidad del centro de masa inicial, ¿cuánto vale? V0. La velocidad inicial angular valía 0. Así que la velocidad es V0x, ¿no? Que es, obviamente, mayor que 0. El punto de contacto patina para arriba. Así que, ¿qué tipo de fuerza de rozamiento tengo? Cinética y para abajo. ¿Está? Así. Así que tengo que hacer eso para saber qué fuerza poner y para dónde. ¿Está claro? Hecho eso, voy rapidito al diagrama cuerpo libre.
Voy a dibujar el centro de masa y voy a dibujar el peso, la normal y acá punto de contacto la fuerza de Ross. Bien, el peso obviamente que se va a descomponer. Este ángulo es θ, al igual que este ángulo es θ. Esta es la componente mg seno de θ y esta es la componente mg coseno de θ. ¿Está bien? Bien, hecho eso, sumatoria de fuerzas en el eje X me va a quedar menos mg seno de θ menos fuerza de Ross es igual a m por a. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? Ahí va, mu k por mg por coseno de θ, ¿no? Que es la normal. Con esto me queda de la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es menos mg seno de θ menos mu por mg coseno de θ igual a m por a. Chau las masas, me queda que A. Otra vez no, por favor. Bien, zafé. A es igual, saco el factor común G, menos G por seno de θ más mu K coseno de θ. ¿Está bien? Si le queremos poner vector, versor X. ¿De acuerdo? Medio negativo. Está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mucha traslación y poco giro. Se tiene que perder lo que tiene más. Tengo que perder velocidad. Por ende, la aceleración me tiene que dar negativa. Vamos ahora al giro. Para analizar el giro, tengo que hacer sumatoria de torques en torno al centro de masa. Hoy hicimos, ¿se acuerdan? Torque del peso, normal y roce. ¿Hay torque de peso y normal? ¿Por dónde pasan? Peso y normal. Por el centro de masa. ¿Hay R? No. Así que torque del peso más torque de normal más torque de roce, hay dos nulos, porque las fuerzas pasan por el centro de masa. ¿Está bien? ¿Sí? Vos hoy dibujaste la normal desde el punto de... y ahora no. No, pero movería el origen para abajo desde acá. Sigue pasando por el centro de masa. Ah, si pasa por el centro de masa, ya el torque sigue. Porque el R, vamos a hacerlo. Claro. Ya está bien la pregunta. Si dibujo la normal así, este es el centro de masa, ¿no? Esa es la normal, ¿no? Y el R de la normal, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? Pero fíjate que si mueves las dos colas, el ángulo que forma es 180, se anula. Entonces la reglita es fácil. Hay una fuerza que pasa por el punto, esa no se torque. ¿Está bien? La del peso es más fácil, porque ahí no hay R. El R ya de por sí es 0. La única que va a sobrevivir, ¿verdad? Es la fuerza de Ross. Donde ahora sí tengo un R rojo, ¿no? Muevo ese origen para abajo y tengo que cerrar el primero sobre el segundo por el menor ángulo, ¿no? Así que el torque es entrante, ¿no? O el giro que produciría, ¿qué sentido tendría? Horario. Recuerda nuestra reglita, ¿no? X, Y, Z, o phi positivo, horario. Perdón.
Por tanto, de todo esto, lo único que me va a quedar acá es más fuerza de roce por R. ¿Está bien? Así que, sumatoria de torques más mu K por mg por R igual a I centro de masa por alfa. ¿Sí? Esto también podemos tomar el caso particular de un disco o un cilindro para dar un valor al I, con lo cual, bueno, se van las masas, se va este R con este R y me queda que alfa es igual a más 2 mu G sobre R versor Z o phi. ¿Está bien? Y positivo. Si hubiese dado negativo, algo estaba mal. ¿De acuerdo? Sí. Iría por el porque es el producto cruz, ¿verdad? Torque respecto a un punto es R cruz F. Si tengo que hacer el módulo del torque, sería el módulo de R por el módulo de la fuerza de roce por el seno del ángulo que forman los dos. Seno de tita, de beta, vamos a llamarle para que no coincida con ningún otro ángulo. Entonces, la normal, si la dibujo bien, era así. Acá era el punto de contacto. El R vector iba así, del centro de masa al punto. Lo traslado para que queden las dos colas juntas en el punto P. Entonces me queda el seno de este ángulo, que es el ángulo beta, que es pi, ¿no? ¿Está bien? El coseno del módulo, del módulo de la fuerza de rozamiento, que no lo puse acá. También tiene razón la compañera, es acá por coseno de tita. ¿Era eso? Está, gracias. Así. Gracias. Gracias. Me faltó un coseno de tita ahí, que viene de la normal, de sustituir para la fuerza de roce. Bien. ¿De acuerdo hasta acá? Entonces, ¿qué va a hacer cuando tiro un disco para arriba, o un cilindro para arriba, o una moneda para arriba, solo trasladando en el plano inclinado? Va a tener que perder velocidad lineal, me lo dice esto, hay una A negativa. Va a empezar poco a poco a girar, me lo dice este alfa, que es positivo, hasta que en un momento que va a pasar con esas dos funciones se van a igualar. Entonces, de vuelta, si dibujo la función, la curva de velocidad que arrancó en V0 va a decaer, la curva de omega por R que estaba en 0 empieza a subir, hasta un potencial lugar en el cual los dos se igualan. El momento en que se iguala se conoce como instante de rodadura pura. En el cual B y omega R es igual. ¿Qué va a pasar de ahí en más? Y es un poco lo que vamos a analizar ahora. Eso. Esto anterior se puede hallar, pero no es cuestión. Vamos a ver que los dos pueden bajar, subir, mantenerse igual, lo que sea, pero en una nueva condición, ¿tá? Así que, como siempre, esta primera parte hay diferencias y es consecuencia del deslizamiento. Y de aquí en más, situación de rodadura pura. ¿Está bien? Así que
Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en rodura pura. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Yo lo tiré acá, al cilindro, con B0. Ahora estoy acá, con una B de RP y un omega de RP, tal que la velocidad del punto de contacto sea 0. Y en ese instante es que yo voy a plantear de vuelta mi diagrama de cuerpo libre. Tengo el peso, tengo la normal, ¿y ahora qué tengo? ¿Hay fuerza de rozamiento? Exacto. Si hay, es estática. Y acá la gran cuestión, la gran duda siempre de la rodura pura. ¿Para dónde la pongo? ¿Por qué? Porque yo sé, unívocamente, hay una única opción para la fuerza de rozamiento si es cinética. Porque si deslizo para atrás, la fuerza de roce es positiva. Si deslizo hacia adelante, es negativa. Pero acá el punto de contacto no se mueve. ¿Para dónde va? La fuerza de rozamiento estática es igual a como la presentamos los primeros teóricos. Es una fuerza que depende de las otras, ¿tá? Porque no hay deslizamiento. Depende de las fuerzas restantes, remanentes aplicadas al sistema. Entonces acá viene la recomendación. Yo no tengo por qué saber para dónde va. El sistema de ecuaciones me tiene que decir para dónde va. Entonces yo voy a suponer un sentido potencialmente ilógico, voy a decir que es para arriba, y el sistema de ecuaciones me va a decir cuánto es. ¿Está bien? Porque como toda fuerza estática, de vuelta, el ejemplo que poníamos cuando hablamos de fuerzas, ahí yo sé para dónde va el roce, ¿no? Ahí yo sé para dónde va el roce. Pero ahora, ¿ustedes pueden saber para dónde yo estoy haciendo fuerza? Estoy haciendo fuerza para allá, ahora para atrás, ahora para adelante, ahora para atrás. No hay movimiento. Si no hay movimiento, está bien, es estática la fuerza. ¿De quién depende? De la fuerza que yo estoy aplicando. Así que inferir del movimiento para dónde va la fuerza de rozamiento estática en rodura pura es algo que no se puede hacer. Hay profesores particulares que dan recetitas, que si sube, que baja, que si... Todo bien, si les funciona la receta, está bien. Pero hay un error conceptual ahí. No depende del movimiento, porque no hay movimiento del punto de contacto. El punto de contacto se apoya y se levanta. Se apoya y se levanta. Entonces, hagamos ese ejercicio. Planteemos sumatoria de fuerzas respecto al eje X, Y y Z. Como siempre. Sumatoria de fuerzas, en este caso, bueno, voy a descomponer el peso, que ustedes ya saben. Este es mg coseno de tita y este es mg seno de tita. Así que me va a quedar menos mg seno de tita más la fuerza de rozamiento estática, que no sé cuál es. La voy allá. Esto se me por A. ¿Está bien? A'. Porque esa es distinta de la otra. Es una nueva aceleración. Vamos ahora a la sumatoria de torques en torno al centro de masa. No tengo que volver a hacer lo mismo respecto al peso normal, porque ya lo vimos, ¿verdad? Peso normal no hacen torque, porque se proyectan sobre el centro de masa, ¿verdad? La única fuerza que puede hacer torque respecto al centro de masa es la fuerza estática. Este es el R, así que voy a trasladarlo y voy a girar el primer vector sobre el segundo por el menor ángulo. Así que el torque de rozamiento estático es saliente. Sí, sigue siendo seno y coseno, ¿no? El ángulo entre la vertical y la normal es el ángulo de la base, ese es el ángulo θ. Descomposición nomás, esto es 90, este ángulo que está acá es 90 menos θ, por complemento este ángulo es θ, con cateto adyacente al ángulo θ va con coseno, cateto opuesto que es el seno de θ es distinto. ¿Sí? Es seno y coseno. ¿Lo puse mal en algún momento?
¿no? Me equivoco en las cuentas, pero en esta seguro que no. ¿Está bien? ¿Sí? Estábamos respecto al signo, ¿verdad? La fuerza de rozamiento estática y la de posición, ángulo 90, así que es simplemente producto de módulos, seno 90 es 1, y el sentido, como les decía, es negativo. Menos Fs por R es igual a I centro de masa por alfa prima. ¿Está bien? ¿Está claro? Por si quedó feo el dibujo, que de hecho quedó, fuerza de rozamiento, esto es R, este es el centro de masa, traslado el R y cierro el vector sobre el segundo. Y recordando que este giro es opuesto al que yo elegí como positivo acá. ¿Tá? Por eso es el signo de menos. Menos Z. De vuelta, voy a asumir que esto es cilíndrico. Tachativa de ese cuadrado con este R. E igualando, me queda que en sumatoria de torques, el 2 lo puedo pasar multiplicando, menos 2 Fs es igual a M por R por alfa prima. Y la otra ecuación, que está siempre presente una vez que alcancé y debo sostener la herradura pura, es que A' tiene que ser igual a alfa prima por R. Esta ecuación me indica mantener la RP. Insisto con esto, hoy A y alfa eran distintos, ¿no? Para sacarle al que tenía más y darle al que tenía menos, hasta que se igualen. Ahora la idea es que B y omega R sigan juntos. Para asegurarme que sigan juntos, es decir, mantener la herradura pura, tienen que ser iguales. Y esta es la nueva ecuación que a mí me va a permitir despejar el valor de Fs. Entonces fíjense, me queda por sumatoria de fuerzas que Fs menos mg seno de tita es igual a m por A'. Y esta otra, sabiendo que A' es alfa prima por R, esto que está acá es A'. Entonces me queda que menos 2 F por S es igual a M por A'. Esta es la ecuación 1' y esta es la ecuación 2'. ¿Está? Las puedo igualar las dos, ¿no? Porque están las dos igualadas a M'. Acá después despejan como quieren. Yo igualo una con la otra. Me queda que Fs menos mg seno de tita es igual a menos 2 Fs. ¿Tá? Paso esto para allá, sumando, paso esto para allá, sumando, y me queda 3 Fs es igual a mg seno de tita. Conclusión, la fuerza de rozamiento estática es igual a mg seno de tita sobre 3. ¿Tá? O sea, me da un valor que depende de otras fuerzas. Y lo dijimos hoy, ¿verdad? La fuerza de rozamiento estática depende de la aplicación de las fuerzas remanentes. No depende para dónde se mueve, porque de hecho, respecto al punto de contacto, no se mueve. ¿Tá? Entonces depende de las restantes fuerzas, sale del sistema de ecuaciones. Siguiente aspecto, me dio positivo. ¿Qué quiere decir? Que el sentido que yo supuse es el correcto. Si yo hubiese supuesto el sentido inverso, acá me daba negativo y simplemente al final lo doy vuelta. ¿Está bien? ¿Cómo? Que si yo lo hubiese puesto apuntando para atrás, el resultado hubiese sido, si soy coherente, menos mg seno tita sobre 3. Entonces, ¿qué hago? Lo cambio el sentido al final y ya está. Pero ven, se despeja el sistema de ecuación. ¿Está claro entonces? Entonces no hay que complicarse para dónde apunta, si ya estoy en herradura pura. Sale del sistema de ecuación. Hay un único valor de fuerza de rozamiento que me permite
que A' y alfa R vayan de la mano. Si la fuerza de rozamiento no vale eso, A va para un lado con su B y alfa va para otro lado con su omega. Y no voy a estar en rodura pura. Y estar en rodura pura quiere decir que los dos tienen que estar iguales. ¿Está? ¿Estamos bien hasta acá? Ahí, o sea, me dio para adelante porque está avanzando. Porque se va a frenar. Porque estoy empujando un cilindro para arriba de un plano inclinado. Se va a frenar y va a empezar a bajar. Pero vos no tenés, podrías saberlo, te lo podés imaginar, pero no tenés por qué saberlo. Vos lo que querés es que se cumpla esa condición. Recomendación, lo sacás de ese sistema. El sistema primero tiene mucho de uno, poco de otro, se equiparan y después los dos se frenan juntos y luego empiezan a acelerar hacia abajo de forma conjunta, para que aumente B y omega, pero en sentido opuesto. ¿No? Porque yo pongo un cilindro o un disco arriba de un plano inclinado, va a bajar, no va a subir. ¿Ah? Por eso es el sentido. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Si hubiera negativo, lo único que habría que cambiar es el dibujo, pero se lo va a poner porque seguimos poniendo negativos. Podría seguir con tu sistema de ecuaciones y ese valor negativo hasta el final, pero eso a veces genera líos. La recomendación es tratar de que quede positivo, o si no te quedó positivo, dije, está. A partir de este momento va para otro lado y el módulo es positivo y ahí lo arreglás. Pero vos podrías mantener el sistema de ecuaciones manteniendo esa coherencia de signos, sustituyendo por el valor negativo y ya está. Suele generar problemas. Se pierden los signos de menos en el camino y ya. Mi recomendación es, te quedó negativo, dalo vuelta y a partir de ahí más seguís trabajando con eso. ¿Está? Una cosita, y ya con esto termino. Y están prontos para el taller de esta semana, el último. ¿Está? Eso es lo que se necesita. ¿Qué quiere decir lo que se necesite? Yo voy a tener esta fuerza de rozamiento estática. Si es menor o igual a la fuerza de rozamiento máxima de la superficie. Que esto es el mu estático por la normal. A lo que voy, yo esto lo puedo calcular. Ahora, si mi plano inclinado es de hielo, capaz que no tengo esa fuerza de rozamiento que preciso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si bien hay un valor teórico de fuerza de roce, pero una función teórica de rodura pura para el sistema, no necesariamente la superficie va a dar lo que yo preciso. Entonces, lo que uno tiene que analizar es, bueno, esto es lo que yo preciso, ¿mi superficie la puede dar? Condición de fuerza de rozamiento. Para que esto sea válida, mi valor de fuerza de roce tiene que ser menor o igual a la que la superficie puede dar. Entonces este es un mu teórico, pero después la letra me va a dar un mu real. Entonces, si el mu de la superficie es igual a 1 y el ángulo θ es 45 grados, simplemente para dar un valor. La pregunta es, ¿voy a estar en la rodura pura? Y bueno, la fuerza de rozamiento estática va a ser igual a mg por raíz de 2 sobre 6, ¿no? Porque seno de θ o coseno de θ es raíz de 2 sobre 2. Y la fuerza de rozamiento estática máxima es el mu estático por la normal, ¿no? Es 1 por mg por raíz de 2 sobre 2. Entonces la pregunta es, la fuerza de rozamiento estática es, en este caso, menor o igual que la máxima. Yo preciso esto y tengo esto. Tengo un valor que es 3 veces más chico que el máximo valor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay RP. Ahora, si el mu de la superficie es 1/10 y el ángulo θ sigue siendo 45 grados, ¿qué pasa? La fuerza de rozamiento estática va a seguir siendo mg por raíz de 2 sobre 6. Preciso esto yo. Ahora, el máximo valor que va a dar la superficie, que va a estar en condiciones de dar, va a ser igual a 1 sobre 10 por mg por raíz de 2 sobre 2. Entonces yo preciso esto, pero esto es mayor a esto.
Entonces mi superficie no lo va a poder brindar. Entonces, por más que exista un valor teórico, ¿qué es lo que tengo que responder yo? No llego a la rodura pura. Son distintos, hay un mu cinético que tiene otro valor, podrá tenerlo, se igualan. ¿Y después qué hacen? Cada uno sigue su camino, porque la superficie no fue capaz de dar lo que yo necesito. Esta parte de la discusión es muy importante, lo tienen que chequear en los ejercicios, y no es capricho nuestro, simplemente es la mecánica. Hay un valor teórico, y después la superficie de ustedes lo podrá brindar o no lo podrá brindar. ¿Está bien? Bueno, dejamos por acá. Nos vemos el miércoles.